Hola, soy Aaron Blake, tengo 36 años y soy ingeniero civil. Vivo en Portland, Oregón. Si alguna vez has estado aquí, sabrás que la lluvia en Portland no es solo clima, es parte de la vida. Golpea las ventanas, se cuela en la ropa e incluso, a veces, en el alma. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo historias tan intensas como esta. Vivo en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo, con ventanas que dan a calles que brillan bajo la neblina de las farolas cuando llueve. No soy de los que hablan mucho de sí mismos. La verdad, prefiero pasarme el día calculando la carga de un puente antes que explicar lo que pasa en mi cabeza. Pero si debo hacerlo, quiero que entiendas algo. Mi vida, como una estructura, está construida sobre pilares de concreto firmes. Y aún así, tiene grietas que solo yo conozco. Crecí en los suburbios de Seattle, en una casa de ladrillo rojo con una valla blanca, donde todo tenía que ser perfecto, al menos en apariencia. Mis padres, Daniel y Patricia Blake, eran la personificación de esa perfección. Mi padre, un contador retirado, siempre llevaba un traje impecable, incluso si solo iba a la tienda por una barra de pan. Tenía la costumbre de ajustarse la corbata cada vez que estaba estresado, como si de esa manera mantuviera todo bajo control. Mi madre, maestra de primaria, sonreía perfectamente en cada foto familiar. Pero detrás de esa sonrisa había reglas inflexibles. El honor de la familia va primero, solía decir con una voz suave pero afilada como una cuchilla. Nunca les des a los vecinos una razón para murmurar. Mi hermana menor, Elise, y yo crecimos bajo esas reglas, pero éramos tan diferentes como el día y la noche. Yo era la roca, estable, callado, siempre cumpliendo lo que se esperaba de mí. Destacaba en la escuela, me gradué en ingeniería en la Universidad de Washington y me mudé a Portland para trabajar en una constructora. Mi trabajo es construir puentes, esas estructuras firmes que unen dos orillas. Y me encanta la sensación de controlar números y planos. Para mí, la vida es como un dibujo técnico, clara, planificada, sin espacio para desviaciones. Y Liz, en cambio, era una llama. A los 30 años, mi hermana había sido una periodista apasionada, siempre persiguiendo grandes historias. Tenía unos ojos que brillaban como si pudieran iluminar una habitación entera, y una manera de hablar que te hacía sentir como si vivieras dentro de una novela. Todavía recuerdo cuando nos contó sobre su primer reportaje de investigación, una comunidad pesquera olvidada en la costa de Washington. Estaba sentada en la mesa del comedor de mis padres, moviendo las manos con entusiasmo, su voz desbordante de emoción, mientras mi padre solo negaba con la cabeza diciendo, «Esa chica, siempre soñando». Pero yo veía la luz en los ojos de Elise y me sentía orgulloso, aunque nunca lo dije en voz alta. Entonces conoció a Ryan Whitaker. Ese hombre irrumpió en su vida como una ráfaga de viento, con una sonrisa confiada y dulces promesas. Ryan, director creativo en una agencia de publicidad en Seattle, tenía el porte de alguien que siempre sabía lo que quería. Vestía trajes impecables, conducía un Audi elegante y hablaba con tal seguridad que parecía capaz de venderte el sol mismo. A mí nunca me cayó bien. Había algo en él que se sentía falso. Pero Elise era distinta. Ella lo amaba. Lo amaba tanto que olvidó al resto del mundo. Se casaron tras un año de noviazgo y poco después Elise dio a luz a 2 niñas gemelas, Lily y Juno. Recuerdo perfectamente el día que nacieron mis sobrinas. Conduje desde Portland hasta el hospital en Seattle con un ramo de claveles en las manos, las flores favoritas de Elise desde que éramos niños. Cuando entré en la habitación, ella estaba recostada, el cabello húmedo de sudor, pero con los ojos brillantes. Sostenía a 2 pequeñas niñas enrojecidas y frágiles entre sus brazos. «Aaron, mira», susurró con la voz entrecortada por la felicidad. «Lily y Juno. Son mi mundo entero». Me quedé allí en silencio, sintiendo cómo se me ablandaba el corazón. No soy bueno para mostrar emociones, pero en ese momento solo quería abrazar a mi hermana y decirle que había hecho lo más increíble del mundo.
Pensé que todo estaría bien. Elise tenía a Ryan, tenía a sus hijas, y creí que viviría una vida feliz. Yo regresé a Portland, a mi rutina y a mi vida con Megan, mi esposa. Megan es especialista legal, inteligente, perspicaz, con una sonrisa capaz de disipar todo mi cansancio tras un día agotador. Llevamos 4 años casados y, aunque todavía no tenemos hijos, hacíamos planes. Una casa más grande, unas vacaciones en Hawái y quizás, algún día, el sonido de risas infantiles en nuestro hogar. Pero la vida, como aprendí después, nunca sigue los planos al pie de la letra. Todo se vino abajo una noche tormentosa en Portland. Estaba sentado en mi apartamento, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas, con una taza de café frío en las manos. El teléfono sonó y vi el nombre de Elise en la pantalla. Fruncí el ceño. Rara vez llamaba tan tarde. Aaron, su voz temblaba, como si contuviera las lágrimas. Ryan me engaña. Quiere el divorcio. Me incorporé de golpe, casi tirando la taza. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Pregunté, intentando sonar calmado, aunque mi mente era un torbellino. Elise respiró hondo y contestó, con la voz quebrada. Estoy en casa de papá y mamá, pero no me dejan entrar. Creí haber escuchado mal. ¿Que no te dejan entrar? ¿Cómo dices? Mi voz subió más de lo que pretendía. Elise repitió, y cada palabra se me clavaba en el pecho como un cuchillo. Dicen que soy una deshonra. Me echaron. No me abren la puerta. Estoy parada bajo la lluvia, con Lily y Juno. No sé qué hacer. Aaron, por favor, ayúdame. Su voz se quebró y, de fondo, escuché el llanto tenue de una niña. No lo dudé ni un segundo. Espera ahí, le dije con voz firme. Voy para allá. Tomé las llaves del coche, me puse la chaqueta y salí corriendo. La lluvia me azotó el rostro mientras bajaba las escaleras y me subía a mi vieja camioneta. El trayecto de Portland a Seattle dura más de 3 horas, pero esa noche se sintió eterno. La lluvia caía sin tregua, los faros apenas iluminaban entre las cortinas de agua, pero no me importaba. Solo podía pensar en Elise, mi hermana, de pie bajo la tormenta con sus 2 pequeñas. Pensaba en nuestros padres, en la pesada puerta de roble de aquella casa en Seattle donde crecimos. ¿Cómo podían hacerle eso? ¿Cómo podían darle la espalda a su propia hija y a sus 2 nietas pequeñas, solo por miedo a lo que dirían los vecinos? Apreté el volante con fuerza, tratando de contener la rabia que me subía por el pecho. No quería pensar en nuestros padres en ese momento. Solo quería llegar con Elise. Cuando entré al vecindario donde crecimos, la lluvia seguía cayendo con tal intensidad que parecía querer ahogar al mundo entero. La casa de ladrillo rojo de mis padres apareció bajo la luz de las farolas, con la valla blanca empapada. La vi de inmediato. Elise estaba encogida bajo el porche, abrazando a Lily y a Juno. Las 2 niñas dormían envueltas en mantas, recostadas sobre sus hombros. El cabello rubio de Elise se le pegaba al rostro, empapado, y su chaqueta fina apenas alcanzaba para cubrirla a ella o a las pequeñas del frío y la tormenta. Detuve el coche, abrí la puerta y corrí hacia ella. «Elise», grité, mi voz quebrándose contra el viento y la lluvia. Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero ya no tenía lágrimas, tal vez se le habían acabado. «Aaron», susurró, con una voz frágil. No sé qué hacer. Me arrodillé frente a ella, ajusté mejor las mantas sobre Lily y Juno y tomé la mano de mi hermana. «Vamos», le dije con calma, aunque por dentro me temblaba todo. «Te llevo a casa». No sé de dónde saqué esa serenidad, pero sabía que no era el momento de flaquear. La ayudé a ponerse de pie, tomé a las niñas en brazos y la conduje hasta la camioneta. Al abrir la puerta trasera y colocar a Lily y Juno en los asientos para niños que había comprado pensando en un futuro distinto, un dolor punzante me atravesó el pecho. Ese no era el futuro que había imaginado, pero era la realidad y tenía que enfrentarla. Dentro del vehículo encendí la calefacción y le pregunté a Elise si estaba bien.
No respondió. Se limitó a mirar por la ventana con las manos apretadas. Quise preguntarle todo sobre Ryan, sobre lo ocurrido, pero entendí que no era el momento. En su lugar, puse una canción vieja que sabía que le gustaba, Landslide, de Fleetwood Mac. La melodía suave llenó el silencio y vi cómo sus hombros se relajaban un poco. En el camino de regreso a Portland, la lluvia no dio tregua. Miré de reojo a Elise. Estaba abrazada a una manta vieja que siempre llevaba en la camioneta, con los ojos cerrados, aunque sin dormir. Lily y Juno se movían de vez en cuando, inquietas, pero aún demasiado pequeñas para comprender lo que estaba pasando. Me preguntaba qué había hecho Ryan para reducir a mi hermana a ese estado. Ese hombre, con su sonrisa presumida y sus promesas vacías, había destrozado su familia. Y nuestros padres, las personas en quienes siempre pensé que podríamos confiar, la habían echado a la calle. No sabía quién me enfurecía más. Cuando llegamos a mi apartamento ya era casi de madrugada. Los primeros rayos del amanecer rompían la lluvia, iluminando las calles mojadas de Portland. Subí con Elise y las niñas hasta el tercer piso y las acomodé en la sala. Armé una cuna improvisada con mantas y coloqué allí a Lily y Juno. Elise se dejó caer en el sofá, mirando a sus hijas con una expresión vacía. «Gracias», murmuró, pero su voz sonaba apagada, sin vida. Le puse una mano en el hombro. «Duerme un poco. Todo va a estar bien». Lo dije, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto. Nada sería fácil. No ahora. Pero también sabía que, pasara lo que pasara, no iba a dejar que Elise enfrentara esto sola. Jamás. Los primeros días con Elise y las dos niñas en mi apartamento fueron como una prueba de resistencia para la que nunca estuve preparado. Mi pequeño espacio, que apenas bastaba para Megan y para mí, ahora estaba desbordado por el llanto de bebés, biberones en la mesa y pañaleras apiladas en las esquinas. No me quejaba. Nunca he sido de quejarme. Pero era imposible negar que mi vida había dado un giro radical. Me levantaba más temprano, preparaba café, revisaba planos de construcción y de pronto me encontraba cambiando pañales de Lily o de Juno mientras Elise permanecía hundida en su agotamiento. Apenas se movía del sofá, abrazando a sus hijas como si fueran su única tabla de salvación, con la mirada perdida, buscando un pedazo de sí misma que había quedado atrás. Megan, mi esposa, fue paciente al inicio. Me ayudaba a preparar el desayuno, calentaba los biberones y hasta se sentaba con Elise para intentar sacarla de ese silencio en el que estaba atrapada. Megan siempre había sido buena para mantener el equilibrio. Esa era una de las razones por las que la amaba. Podía manejar contratos legales complicadísimos en el trabajo y aún así regresar a casa con una sonrisa luminosa. Pero empecé a notar señales pequeñas. El suspiro que soltaba cuando Juno lloraba a mitad de la noche. La mirada que me lanzaba cuando pasaba horas meciendo a Lily para que se durmiera. O la manera en que, en silencio, apartaba sus cosas a un rincón para dejar espacio a las pertenencias de Elise. ¿Estás cansado?, me preguntó una noche, mientras compartíamos la cocina después de un día largo. Tenía una copa de vino en la mano, los ojos cansados, pero la voz aún suave. La miré, buscando la respuesta más honesta. Sí, admití, frotándome la frente. Pero Elise me necesita. No tiene a nadie más. Megan asintió, aunque vi cómo la comisura de su boca se tensaba. Lo entiendo, dijo, pero había un matiz distante en su voz, como si intentara convencerse a sí misma. Con el paso de las semanas, empezamos a encontrar un nuevo ritmo, aunque muy lejos de ser fácil. Yo seguía yendo a trabajar todos los días, supervisando obras en las afueras de Portland. Entre pilares de concreto y cables de acero encontraba un control que ya no sentía en casa. Elise, poco a poco, comenzó a abrirse. Me contó sobre Ryan, sobre las señales que había ignorado, las noches en las que llegaba tarde, los mensajes que ocultaba, y finalmente su confesión fría de que se había enamorado de otra, una compañera más joven y más interesante. La escuchaba mientras contenía la rabia que me ardía por dentro. No decía nada,
solo asentía y le apretaba la mano. «Vas a salir adelante», le decía, aunque no sabía qué tan cierto podía ser. En medio de esos días grises, Lily y Juno eran la única luz. Nunca imaginé que podría amar tanto a dos niñas tan pequeñas. Cada mañana, cuando cargaba a Juno y me regalaba una sonrisa con esos ojos enormes que me miraban como si yo fuera todo su mundo, sentía una fuerza extraña, nueva. Lily era distinta, más inquieta, más difícil de calmar, pero cada vez que me agarraba el dedo con su manita, sentía que podía enfrentar lo que fuera para protegerlas. Me acostumbré a despertarme a las 3 de la mañana para preparar biberones, a cargar pañaleras cada vez que salíamos, incluso a cantar nanas. Aunque, siendo sincero, lo hacía tan mal que Elise terminó riendo a carcajadas la primera vez que me escuchó tararear Estrellita. «¿Dónde estás?», para que Juno se durmiera. Pero no todo fue tan sencillo. Megan empezó a cambiar. Las noches que antes pasaba conmigo y con Elise, charlando de cosas triviales, se transformaron en silencios incómodos. Con frecuencia se quedaba trabajando hasta tarde en la oficina o se refugiaba en el dormitorio, diciendo que necesitaba descansar. Notaba cómo se iba distanciando, pero no sabía qué hacer. Cada vez que intentaba hablar con ella, Megan me dedicaba una sonrisa débil y respondía: «Estoy bien, Aaron. Tú concéntrate en cuidar de Elise y de las niñas». Una noche, cuando Elise ya se había ido a dormir y Lily y Juno descansaban, Megan me llevó al pequeño balcón de nuestro apartamento. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío y húmedo. Ella cruzó los brazos, mirando hacia la calle iluminada por las farolas. «¿Alguna vez piensas en nosotros?», preguntó en voz baja, pero con filo en las palabras. Me tomó por sorpresa. No entendía de dónde salía esa pregunta. «¿A qué te refieres?», contesté, intentando mantener la calma. Megan giró hacia mí. Sus ojos brillaban con frustración. «Me refiero a nuestra vida, Aaron. Antes de que Elise y las niñas llegaran, teníamos planes. Una casa más grande, unas vacaciones, formar nuestra propia familia. ¿Y ahora qué? Pasas todo el día ocupándote de tu hermana y tus sobrinas, y yo», se detuvo, respiró hondo. «Yo siento que quedé relegada». Quise responder, pero un nudo me cerró la garganta. Sabía que tenía razón. Había permitido que Elise y las niñas consumieran casi todo mi tiempo y energía. Pero no podía darles la espalda, no después de lo que habían vivido. «Megan», alcancé a decir, posando una mano sobre su hombro. Ella la apartó suavemente. «No lo entiendes», me interrumpió. «No soy egoísta. Sé que Elise te necesita, pero yo también. Somos esposos, Aaron». La conversación terminó en silencio. Megan regresó al interior y cerró la puerta detrás de sí, dejándome solo en el balcón. Me quedé mirando las luces reflejadas en el asfalto húmedo, sintiendo como una grieta invisible se abría entre nosotros. Me prometí a mí mismo que encontraría la manera de arreglarlo, pero en el fondo sabía que no sería tan simple como dibujar un plano. Entré de nuevo al apartamento. El golpeteo constante de la lluvia en las ventanas parecía recordarme que la tormenta, tanto afuera como dentro de mí, aún no se disipaba. Me dejé caer en el sofá, aferrando el teléfono, tratando de ordenar el caos de mi mente. Pensé en mis padres. ¿Cambiarían de opinión? ¿Se arrepentirían, aunque fuera un poco, de haber rechazado a su propia hija? Decidí llamar a mamá. El timbre sonó largo, cada segundo tensando más mi pecho. Finalmente escuché su voz, fría, medida, como si recitara un comunicado oficial. «Aaron, es tarde. ¿Qué ocurre?». Respiré profundo para mantener la calma. «Mamá, es sobre Elise. Está quedándose conmigo. Quiero que tú y papá sepan lo que pasó». Le conté en pocas palabras. La infidelidad de Ryan, su exigencia de divorcio, y cómo Elise había llegado a su casa bajo la lluvia con sus 2 bebés, solo para que la echaran. Me detuve, esperando una señal de emoción. Nada. Finalmente, mamá habló, con la misma voz cortante de siempre. Elise se lo buscó.
Una esposa de verdad no deja que su marido se marche así. Yo le enseñé cómo mantener una familia unida, pero no me escuchó. No tengo una hija a la que abandona su marido de esa manera. Sentí que la sangre me hervía, pero contuve la rabia. Mamá, es tu hija. Necesita ayuda. Y Lily y Juno son tus nietas. ¿No ves lo terrible que fue echarlas en medio de una tormenta? Un suspiro molesto atravesó la línea, como si la estuviera incomodando. Aaron, no entiendes. Nuestra familia tiene honor. ¿Qué pensarían los vecinos al ver a una hija abandonada en nuestra puerta con 2 crías? Tu padre y yo no podemos permitir que hablen de nosotros. Apreté el teléfono tan fuerte que pensé que lo rompería. ¿Honor? Estuve a punto de gritar, pero me contuve al escuchar a Juno moverse en la sala. Bajé la voz. ¿De verdad hablas de honor mientras dejaste a tu hija con 2 bebés de 5 meses bajo la lluvia? ¿Te escuchas? No seas irrespetuoso. La voz de papá irrumpió, pesada y severa, como cuando me reprendía de niño por romper una ventana del garaje. Evidentemente estaba escuchando en altavoz. La familia Blake no tolera manchas. Y Liz eligió su camino y ahora debe enfrentarlo. Ten cuidado, Aaron. No te dejes arrastrar a ese desastre. Me quedé helado, sin poder creer lo que oía. Papá, y Liz es mi hermana, tu hija. ¿No sientes ninguna responsabilidad? Nuestra responsabilidad es mantener el honor familiar, contestó, con voz dura como el acero. Si quieres ayudarla, hazlo, pero no esperes que nos involucremos. La llamada terminó con un pitido seco. Me quedé en el pasillo oscuro, mirando la pantalla del teléfono. Pensé en Elise, en su rostro perdido aquella noche bajo el porche de nuestros padres. Pensé en Lily y Juno, 2 niñas inocentes que ya habían sido marcadas como una vergüenza por sus propios abuelos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como intentando apagar la furia que me quemaba por dentro. En los meses siguientes, la tensión en el apartamento se volvió más espesa. Y Liz comenzó a recuperarse poco a poco, pero aún dependía mucho de mí. No la culpaba. Ser madre soltera de 2 bebés no era fácil, menos después de la traición de su esposo y el rechazo de nuestros padres. Megan, en cambio, era distinta. Sus comentarios se volvieron punzantes. ¿Van a quedarse aquí para siempre? Oh. Yo no firmé para vivir con toda tu familia, Aaron. Intentaba explicarle que era algo temporal, que Elise se repondría pronto, pero ni yo estaba seguro de cuánto duraría. Una tarde todo explotó. Estaba sentado en el sofá con Juno en brazos mientras Elise bañaba a Lily. Megan entró con un fajo de papeles en la mano y los ojos fríos. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz vacía de calor. Dejé a Juno en la cuna, me levanté y la seguí hasta el dormitorio. Cerró la puerta y se volvió hacia mí. «Aaron, no puedo más». «¿No puedes más con qué?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Sabes exactamente con qué», soltó Megan, con la voz temblando de rabia. «Te pasas todo el día pendiente de Elise y de las niñas. Yo ya no soy tu prioridad. No quiero vivir en una casa donde me siento una extraña». Quise discutir, decirle que todavía era importante para mí, pero las palabras no salieron. Sabía que en parte tenía razón. Había dejado que Elise y las niñas ocuparan todo mi tiempo y mi energía. Pero ¿cómo podía abandonar a mi hermana? ¿Cómo dejarla sola después de todo lo que había vivido? «Quiero que elijas», dijo Megan, su voz como un cuchillo. «Ella o yo. No puedes tener a las 2. Sentí como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. «Megan», susurré. «No puedes pedirme eso». Pero ella solo negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Ya tomaste tu decisión», dijo, y se dio la vuelta para salir de la habitación. Los días siguientes fueron pesados, como una tormenta que amenaza con romperse en cualquier momento. Megan empezó a empacar sus cosas poco a poco. Traté de hablarle, de convencerla de que podíamos solucionarlo,
pero solo me miraba con esos ojos lejanos. «Eres un gran hermano, Aarón», me dijo una mañana mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. «Pero yo necesito un esposo». La vi marcharse desde el umbral. El eco de las ruedas de la maleta sobre el pasillo sonaba como el último compás de nuestro matrimonio. Cuando la puerta se cerró, sentí un vacío crecer en mi pecho. Pero no lloré. No podía llorar. Regresé a la sala, donde Elise sostenía a Juno en brazos, con los ojos llenos de preocupación. «Aarón, ¿qué pasa?», preguntó. Sacudí la cabeza, sin querer cargarla con más peso. «Nada», dije, sentándome a su lado. «Todo va a estar bien». Pero esa vez, ni yo mismo estaba seguro de creerlo. Los días siguientes fueron más silenciosos en el apartamento, pero era un silencio denso, como la calma antes de una nueva tormenta. Megan se había ido, y quedábamos Elise, Lily, Juno y yo, en un espacio ahora lleno de huecos imposibles de llenar. Intentaba mantenerme firme, ir al trabajo, cuidar de las niñas, asegurarme de que Elise no notara las grietas en mi corazón. Pero cada noche, acostado en el sofá, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas, no podía dejar de pensar en Megan, en su sonrisa, en los planes que alguna vez hicimos para un futuro que ahora se había disuelto. Elise, aunque aún frágil, empezó poco a poco a recuperar una chispa en la mirada. Ya no pasaba todo el día encogida en el sofá. Comenzó a hacer pequeñas cosas: prepararme café en las mañanas, doblar la ropa de las niñas, tararear suavemente mientras las acunaba para dormir. Una tarde, cuando volví cansado de una obra, con el olor a cemento y polvo pegado a mi ropa, encontré a Elise sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo frente a ella. Escribía con rapidez, concentrada, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma. «¿Qué escribes?», pregunté, sentándome frente a ella. Juno dormía en su cuna y Lily jugaba con un muñeco de peluche en la alfombra. Elise levantó la vista, algo avergonzada, y deslizó el cuaderno hacia mí. «Solo pensamientos», dijo en voz baja. «Siento que necesito escribirlos para no olvidar todo lo que he pasado». Pasé algunas páginas, leyendo su letra inclinada. No eran simples pensamientos sueltos. Elise había escrito sobre aquella noche lluviosa bajo el porche de nuestros padres, abrazando a Lily y Juno. Escribía sobre Ryan, sobre cómo destrozó su mundo con palabras frías. Y escribía sobre mí, sobre cómo conduje más de 3 horas para recogerla, convirtiéndome en su único ancla cuando todo se derrumbaba. Se me apretó la garganta mientras leía. «Elise», dije, dejando el cuaderno sobre la mesa. «Esto es realmente bueno». Ella sonrió, una sonrisa débil, pero genuina. «No lo sé, Aarón. Solo pensé que si lo escribía, tal vez podría descubrir quién soy después de todo esto». Desde ese día, el cuaderno se convirtió en su compañero. Cada noche, después de acostar a las niñas, se sentaba en la mesa bajo la luz tenue de la lámpara y escribía hasta tarde. Sus ojos ya no estaban cansados por la tristeza, sino por la búsqueda de sí misma, página tras página. Yo no decía mucho. Solo preparaba café en silencio, lo dejaba a su lado y me quedaba cerca revisando planos o deslizando noticias en mi teléfono. Sabía que necesitaba ese espacio y quería dárselo. Una mañana, mientras me alistaba para ir al trabajo, Elise me llamó. «Aarón, ¿puedes leer esto?». Me entregó un manojo de hojas, mucho más grueso que el cuaderno inicial. «Creo que terminé una parte. Quiero saber qué piensas». Me senté y empecé a pasar las páginas. Era la historia de Elise, desde el día que conoció a Ryan, pasando por los meses de felicidad durante su embarazo con Lily y Juno, hasta llegar a la traición, la noche lluviosa y su camino como madre soltera. Pero lo que más me conmovió fue la forma en que escribió sobre mí. Me llamó un faro en la tormenta. El que la sacó de la oscuridad. Sentí las lágrimas asomar, pero traté de ocultarlas. Elise, esto es realmente especial. Deberías hacer algo con esto. ¿Hacer algo? Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? ¿Publicarlo? Sí,
respondí, aunque no estaba seguro de lo realista que era. Tu historia podría inspirar a otras personas. Gente que esté pasando por lo mismo que tú. Y Liz rió, pero con escepticismo. ¿Quién querría leer sobre mí? Una madre soltera, abandonada por su esposo y rechazada por su familia. Mucha gente, le aseguré, con más firmeza de la que sentía. Porque no eres solo alguien que fue abandonada. Eres alguien que se levantó. Mis palabras parecieron calar en ella. Guardó silencio, mirando el montón de páginas, y luego asintió. Lo pensaré, dijo. Pero en sus ojos vi un destello, una pequeña chispa, como una llama empezando a prender. No quise presionarla, pero la idea de su libro se quedó rondando en mi mente. Empecé a moverme en secreto. Una tarde, en mi pausa de almuerzo en la obra, llamé a Tom, un viejo amigo de la universidad que ahora dirigía una pequeña editorial independiente en Portland. Tom siempre había sido un soñador, apasionado por los libros y las historias reales. Le hablé brevemente de Elise, del manuscrito que estaba escribiendo, y le pregunté si estaría dispuesto a echarle un vistazo. Mándamelo, me dijo con entusiasmo. Si es tan bueno como dices, lo consideraré. No le conté nada a Elise sobre la llamada. No quería que se ilusionara solo para terminar decepcionada. En lugar de presionarla, la animé a seguir escribiendo un poco cada día. Le compré más papel, bolígrafos y hasta un portátil viejo para que pudiera teclear. Cada vez que la veía frente a la pantalla, concentrada, escribiendo con absoluta dedicación, una calma orgullosa me llenaba el pecho. La Elise de antes, aquella muchacha apasionada que siempre perseguía historias, estaba regresando. Pasaron los meses y el manuscrito de Elise tomó forma. Lo tituló Refugio de la tormenta. Leí cada capítulo, corregí algunas erratas y de vez en cuando le daba sugerencias, aunque yo no fuera escritor. Aaron, ¿estás seguro de que está bien? Me preguntó una noche, cuando el manuscrito ya superaba las 200 páginas. Está más que bien, le respondí, poniendo una mano en su hombro. Eres tú, Elise. Es tu historia. Al fin logré convencerla de enviar el manuscrito a Tom. Todavía recuerdo el día que presionó enviar en aquel correo electrónico. Tenía las manos temblando, los ojos llenos de una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no les gusta, Aaron? Me preguntó. Entonces seguirás siendo Elise, contesté. Y habrás hecho algo que la mayoría nunca se atreve a hacer, contar tu historia. 2 semanas después, Tom llamó. Yo estaba en la obra, de pie al pie de un puente en construcción, cuando sonó mi teléfono. Aaron, el manuscrito de tu hermana es realmente especial, dijo Tom. Es crudo, emotivo, poderoso. Quiero publicarlo. Casi se me cayó el móvil de la mano. ¿De verdad? Pregunté, con la voz más aguda de lo normal. Absolutamente. Pero necesito reunirme con Elise para hablar de los detalles. ¿Puedes organizarlo? Esa misma noche se lo conté a Elise. Se quedó inmóvil, apretando su taza de café como si no pudiera creer lo que escuchaba. Aaron, ¿hablas en serio? ¿Quieren publicar mi libro? Por supuesto, respondí con una sonrisa. Elise me abrazó con fuerza, las lágrimas en los ojos. Lily y Juno, que jugaban en la alfombra, nos miraron como si pudieran sentir la alegría en el aire. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Elise se reunió con Tom y su equipo, revisó el manuscrito, diseñó la portada y planificó el lanzamiento. Yo permanecí al margen, apoyándola en silencio, conduciéndola a las reuniones, cuidando de Lily y Juno cuando ella estaba ocupada y asegurándome de que tuviera tiempo para concentrarse. No quise que supiera que yo había contactado a Tom desde el principio. Quería que esa victoria fuera suya, solo suya. El día que Refugio de la Tormenta salió oficialmente a la venta, me quedé en un rincón de una pequeña librería de Portland, observando cómo Elise firmaba sus primeros ejemplares. Llevaba un sencillo vestido verde, el cabello rubio recogido, pero sus ojos brillaban como si el fuego en su interior hubiera renacido.
Unas pocas decenas de personas asistieron, en su mayoría amigos de Tom y algunos curiosos. Y Liz estaba tan nerviosa que dejó caer el bolígrafo 2 veces, pero cuando comenzó a hablar con el público, su sonrisa iluminó toda la sala. Yo, con Juno en brazos y Lily aferrada a mi dedo, sentí un orgullo silencioso crecer dentro de mí. Mi hermana, la misma que una vez tembló bajo la lluvia, ahora estaba bajo los reflectores, compartiendo su historia. Las ventas iniciales del libro fueron modestas. No me sorprendió. El mundo editorial es duro, y Portland no es Nueva York. Pero una tarde, mientras preparaba un biberón para Juno, Liz irrumpió en la cocina agitando su teléfono, con el rostro enrojecido de emoción. «Aaron, mira esto», casi gritó. Una lectora, madre soltera de Seattle, había publicado en redes sociales: «Refugio de la tormenta no es solo un libro. Es una llama para quienes han sido abandonados. Léelo. No te arrepentirás». Esa publicación fue como una chispa que se propagó rápido. Cientos de compartidos se convirtieron en miles. Grupos de mujeres en Internet empezaron a comentarlo, llamando a Liz una heroína silenciosa. En cuestión de semanas, el libro vendió decenas de miles de copias y apareció en la lista de los más vendidos de un periódico local. Todavía recuerdo el momento en que Liz recibió un correo de Tom anunciando que una gran editorial quería asociarse para un lanzamiento a nivel nacional. Ella se quedó sentada en la mesa de la cocina, leyendo el mensaje una y otra vez, como si no pudiera creerlo. «Aaron», susurró. «¿Esto es real?». Me reí, abrazándola con fuerza. «Es real, hermanita. Lo lograste». A partir de ahí, todo pareció un sueño. El libro no se detuvo en Estados Unidos. Una editorial en Reino Unido ofreció traducirlo para una edición internacional en inglés. Luego vinieron Francia, Alemania e incluso Japón. No sé exactamente qué sintió Liz al ver su nombre en portadas de libros en idiomas que no podía leer, pero yo notaba cómo se erguía más, cómo sonreía más. Ya no era la Liz de aquella noche lluviosa. Era el Blake, autora, madre y símbolo de mujeres que habían sido heridas pero se negaban a caer. Con el éxito llegaron las invitaciones. La primera fue un programa de entrevistas en Portland, donde Liz, bajo los reflectores, compartió su experiencia como madre soltera. Yo estaba en el público, con Lily y Juno en brazos, intentando mantenerlas tranquilas mientras ella hablaba. Al principio estaba nerviosa, pero cuando escuchó los aplausos, la vi relajarse. «No lo hice sola», dijo, buscándome con la mirada. «Mi hermano Aaron me sacó de la oscuridad». Bajé la cabeza, fingiendo acomodar el cabello de Juno, aunque en realidad ocultaba las lágrimas que me empañaban los ojos. Ese programa fue solo el inicio. Un mes después, invitaron a Liz a una conferencia de mujeres en Seattle. Se paró en el escenario frente a cientos de mujeres y relató su historia con tanta sinceridad que la sala quedó en silencio absoluto. Cuando terminó, los aplausos resonaron como un trueno. Yo no pude ir esa vez, me quedé en casa cuidando de Lily y Juno. Pero Liz me llamó apenas bajó del escenario, con la voz quebrada por la emoción. «Aaron», me dieron una ovación de pie. Me dijeron que las inspiré. Sonreí al escucharla, aunque sentía un vacío por dentro. «Te lo mereces», Liz, respondí. Pero al colgar, miré alrededor del pequeño apartamento, abarrotado de biberones y juguetes, y pensé, ¿y yo qué? Había sacrificado mi matrimonio, había puesto a Liz y a las niñas por encima de todo. No me arrepentía, pero no podía negar que el brillo de Liz, tan radiante como era, proyectaba una sombra larga sobre mi vida. Un día, Tom me llamó con la voz desbordante de entusiasmo. «Aaron, queremos organizar un evento especial en Portland, una gran charla. Y queremos que tú y Liz estén juntos en el escenario. Su historia, su vínculo, tu sacrificio, es el corazón del libro». Dudé. «Tom, yo no soy conferencista. Eso es lo de Liz. Pero eres parte de la historia», insistió. «La gente quiere escucharte, Aaron. Quieren conocer al hermano que lo dio todo por su hermana».
La verdad, no quería hacerlo. Nunca me gustó estar bajo los reflectores ni hablar frente a multitudes, pero Elise me convenció. Aarón, por favor, me dijo, tomando mi mano. Quiero que la gente sepa lo increíble que eres. Así que acepté. El evento se llevó a cabo en un pequeño teatro del centro de Portland, con más de 500 personas en la audiencia. Esperaba entre bambalinas, con las manos sudorosas, mientras veía a Elise subir al escenario. Llevaba su ya familiar vestido verde, radiante bajo las luces. Contó su historia como lo había hecho cientos de veces, pero esta vez se detuvo y se giró hacia mí. Mi hermano Aarón me salvó, dijo, con la voz quebrada. No solo me dio un hogar. Me devolvió la fe en que podía volver a ponerme en pie. El público aplaudió y yo caminé hacia el escenario. Las luces me cegaban, haciéndome desear regresar tras las cortinas, pero Elise me sostuvo la mano. Así que me quedé allí, contando mi versión. No como conferencista, sino como hermano. Hablé de aquella noche lluviosa en la que conduje 3 horas para recogerla, de los días difíciles que siguieron. No soy un héroe, dije, con la voz temblorosa. Soy solo un hermano que hizo lo que debía hacer. Cuando terminamos, el público se puso de pie. El eco de los aplausos llenó la sala. Miré a Elise, que sonreía entre lágrimas, y sentí que todo, los sacrificios, el dolor, las noches sin dormir, había valido la pena. Sanamos juntos, no solo para nosotros, sino también para las miles de personas que escuchaban nuestra historia. El resplandor del éxito de Elise parecía que iba a durar para siempre, pero la vida, como ya había aprendido, nunca se queda sin tormentas. Unas semanas después de nuestra charla en Portland, llegó una carta. Venía por correo, en un sobre blanco con la rígida caligrafía de mi madre. Al abrirla, un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Dentro había un mensaje breve y frío de nuestros padres, Daniel y Patricia Blake. Elise, tu libro es una afrenta al honor de la familia. Nos has difamado públicamente, provocando que todo el vecindario nos rechace. Exigimos que retires el libro del mercado y emitas una disculpa pública. De lo contrario, tomaremos acciones legales. Lo leí una y otra vez, sintiendo que la sangre dejaba de correrme por las venas. Nuestros padres, los mismos que habían echado a Elise bajo la lluvia, ahora tenían la osadía de amenazarla. Apreté la carta en mi mano, intentando contener la rabia, y llamé a Elise a la cocina. «Lee esto», le dije, tendiéndole el sobre. Ella recorrió las líneas. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor y, finalmente, a una determinación que nunca le había visto antes. «¿Quieren que retire el libro?», preguntó, la voz temblorosa pero firme. Después de todo lo que hicieron, me desheredaron, llamaron manchas a Lily y a Juno. Y ahora quieren que pida perdón. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elise dobló la carta y la dejó sobre la mesa. «No voy a retirar el libro. Esta es mi historia, nuestra historia. Ya no dejaré que me controlen». Asentí, apretándole la mano. «Estoy contigo, pase lo que pase». No esperaba, sin embargo, que nuestros padres fueran tan lejos. Una semana después recibimos una notificación legal de un abogado en Seattle. Daniel y Patricia Blake demandaban oficialmente a Elise por difamación. Alegaban que, aunque no estaban nombrados directamente, el libro los retrataba como padres crueles, lo que había provocado que la comunidad los rechazara. La demanda exigía retirar el libro, una compensación económica y una disculpa pública. Me quedé atónito. Sabía que mis padres valoraban las apariencias, pero demandar a su propia hija era inconcebible. Miré a Elise, temiendo verla quebrarse, pero ella solo apretó los puños, con los ojos encendidos. ¿Quieren pelear? Bien. No pienso retroceder. La noticia de la demanda se propagó rápido. Un periódico de Seattle publicó un artículo con el titular: «Padres demandan a su hija por atreverse a contar la verdad». La nota citaba fragmentos del libro, especialmente aquel donde relataba la noche en que la dejaron bajo la lluvia.
Las redes sociales explotaron. Algunos criticaban a Elise, diciendo que había ido demasiado lejos ventilando asuntos familiares. Pero la mayoría, sobre todo quienes habían leído el libro, se pusieron de su lado. Elise Blake es una madre valiente, decía un post viral. Contó la verdad, y ahora su familia quiere silenciarla. Esa publicación fue compartida miles de veces, convirtiendo la demanda en un tema nacional. Yo trataba de mantener a Elise concentrada, pero la presión aumentaba. Los canales de televisión empezaron a invitarla a entrevistas para hablar sobre la demanda y sobre nuestros padres. Elise rechazó la mayoría, limitándose a decir: «Escribí la verdad. No me arrepiento». Pero yo la veía desvelarse, con ojeras marcadas, mientras sostenía a Lily y a Juno en brazos. Intentaba mantenerse fuerte, pero la demanda era otra herida abierta. No me quedé al margen. Contacté a Sarah, una vieja amiga abogada que había trabajado con Meghan y en quien confiaba plenamente. Sarah aceptó el caso después de leer el libro de Elise. «Su historia es poderosa, Aaron», me dijo por teléfono. «Haré todo lo posible por protegerla». Sarah empezó a reunir pruebas. Le pidió a Elise que contara cada detalle de aquella noche lluviosa. Nunca olvidaré la escena. Sarah tomando notas mientras la voz de mi hermana temblaba al recordar cómo había tocado la puerta de nuestros padres, con Lily y Juno en brazos, rogando que la dejaran entrar. También mostró el mensaje de texto que mamá le envió después: «No vuelvas nunca más, Elise». Sarah consiguió además una grabación de una cámara de seguridad de un vecino, donde se veía a Elise de pie bajo la lluvia con sus hijas. La imagen era borrosa, pero innegable. También halló un viejo mensaje de voz de mi padre en el celular de Elise, llamándola una mancha para la familia tras aquella noche. El día del juicio, me senté junto a Elise en la sala del tribunal, sintiéndome como si entrara en una obra que no podía controlar. Nuestros padres estaban al otro lado, papá con un traje impecable, mamá con esa sonrisa rígida que recordaba de las fotos familiares. No nos miraron, pero vi los puños de papá apretados y a mamá alisándose el cabello una y otra vez, como intentando sostener su imagen perfecta. Su abogado alegó que el libro había arruinado su reputación, que vecinos y amigos les habían dado la espalda. La señorita Blake difamó deliberadamente a sus padres, dijo con voz cortante. No solo fabricó mentiras, sino que explotó su historia para obtener ganancias. Sarah, en cambio, permaneció serena pero incisiva. Presentó las pruebas, el mensaje de mamá, la grabación de la cámara de seguridad, el correo de voz de papá. Cada pieza era como un martillo derrumbando la versión contraria. Cuando en la pantalla del tribunal apareció el vídeo de Elise bajo la lluvia, sosteniendo a sus hijas, la sala quedó en silencio absoluto. Vi a varias personas enjugándose las lágrimas. Elise me apretó la mano bajo la mesa, la respiración entrecortada. Cuando el juez le pidió que hablara, se puso de pie. Su voz era clara, aunque con un leve temblor. «No escribí el libro para herir a nadie», dijo. «Lo escribí para sanar, para decirle a otras mujeres que no están solas. Si la verdad duele, no es mi culpa». El juicio duró 3 días, pero para mí fue como 3 años. Al final, el juez falló a favor de Elise. Determinó que el libro no difamaba a nadie, pues todo lo narrado estaba respaldado por pruebas claras. Nuestros padres fueron condenados a pagar los gastos legales. Pero lo más doloroso fue la reacción de los medios. Los titulares eran demoledores. La familia Blake pierde la demanda contra su hija por intentar silenciar la verdad. En redes sociales, nuestros padres fueron tachados de tóxicos y la casa de ladrillo rojo en Seattle donde crecí se convirtió en el blanco de la crítica pública. No sentí victoria. Al salir de la sala del tribunal, miré a Elise. Sostenía a Lily y a Juno con fuerza, pero en sus ojos no había alegría. «Aaron», susurró. Yo solo quería que me entendieran. Le tomé la mano sin decir nada. Ninguna palabra podía borrar ese dolor. Nuestros padres habían elegido su orgullo por encima de su hija, y ahora habían perdido ambas cosas. Tras la demanda,
Parecía que la vida por fin empezaba a calmarse. Pero pronto entendí que las tormentas nunca llegan solas. El éxito de Refugio de la Tormenta había impulsado a Elise a nuevas alturas, pero también trajo problemas inesperados. El siguiente vendaval vino de la mano de Ryan Whitaker, el exmarido que había destrozado su mundo. En el libro, Elise no lo nombraba directamente, pero las pistas eran inconfundibles: un director creativo de publicidad en Seattle. Bastó para que las redes sociales lo identificaran en cuestión de horas. Un usuario en Twitter publicó: «Alguien más se dio cuenta de que el hombre en el libro de Elise Blake es Ryan Whitaker, director creativo en DNK Advertising». El tuit incluía una foto de Ryan, impecable en su traje, con esa sonrisa engreída. En pocas horas se había propagado por todos los foros. Las consecuencias fueron rápidas, como un tsunami. Ryan fue despedido de su empresa esa misma semana, bajo el argumento de que había dañado la reputación de la marca. Su nueva novia, la colega más joven por la que había abandonado a Elise, lo dejó poco después de que estallara el escándalo. Los tabloides lo retrataron como el cobarde que abandonó a su familia, y su imagen de hombre exitoso quedó atada a comentarios feroces en línea. Yo no seguía mucho las redes, pero Elise me mostró una publicación que se había vuelto viral. Ryan Whitaker, el hombre que eligió trajes y una amante por encima de su esposa e hijas. Despreciable. No sentí lástima. Se lo merecía. Pero una mañana, mientras preparaba café en la cocina, Elise entró con el teléfono en la mano y el rostro pálido. «Aaron», susurró. «Ryan me acaba de mandar un correo». Me quedé helado. «¿Qué quiere?», pregunté, con la voz más tensa de lo que esperaba. Elise abrió el mensaje y lo leyó en voz alta. «Elise, sé que arruiné todo. Quiero ver a Lily y Juno. Quiero pedirte perdón. Por favor, dame una oportunidad». Levantó la vista, confundida. «¿Qué piensas?». «No sé qué hacer». Apreté mi taza de café, tratando de mantener la calma. «No le debes nada, Elise. Te abandonó a ti y a las niñas. Solo regresa ahora porque está acorralado». Pero Elise, con su corazón siempre blando, dudó. Quizá de verdad lo lamenta», dijo apenas audible. «Lily y Juno son sus hijas. Merecen conocer a su padre». No quise discutir, pero no confiaba en Ryan. Los hombres como él no cambian tras unos meses de vergüenza pública. Me limité a decir: «Piénsalo bien. No te precipites». Por dentro, estaba en alerta máxima. Ryan no se detuvo en el correo. Empezó a llamar, a enviar mensajes, y una tarde, cuando regresé de la obra, lo encontré parado frente a nuestro edificio, empapado por la lluvia de Portland. Se veía más desaliñado que la última vez que lo vi, el cabello desordenado, las ojeras marcadas. Pero esa sonrisa engreída seguía ahí. «Aaron», dijo, levantando la mano como para estrechar la mía. «Solo quiero hablar con Elise». Crucé los brazos, bloqueando la entrada. «Ella no quiere verte». «Lárgate, Ryan». Suspiró, como si yo le pusiera obstáculos innecesarios. «Mira, sé que la cagué, pero soy el padre de Lily y Juno. Tengo derecho a verlas». «¿Derechos?», espeté, con la rabia surgiendo. «Perdiste esos derechos cuando las dejaste por otra mujer. Lárgate antes de que llame a la policía». Ryan retrocedió un paso, pero sus ojos siguieron fijos en los míos. «No podrás mantenerme alejado de mis hijas para siempre, Aaron», dijo, y luego se dio media vuelta y se marchó. Me quedé allí, con el corazón golpeando fuerte, como si acabara de enfrentar a un lobo. Le conté a Elise lo sucedido y ella se mostró ansiosa. «Aaron, ¿y si Ryan realmente quiere ver a las niñas? No quiero que Lily y Juno crezcan sin conocer a su padre». Le tomé la mano, hablando con suavidad. «Elise, no le importan las niñas. Solo te está usando tu fama para limpiar su imagen». Tras ese enfrentamiento, Ryan empezó a aparecer en todas partes. En una firma de libros en Seattle, se presentó entre el público,
en primera fila, con la mirada fija en Elise. Yo estaba entre bastidores, sosteniendo a Juno, cuando él dio un paso al frente, levantando la mano como si quisiera hablar. Elise, dijo en voz alta, lo suficiente para silenciar la sala. Lo siento. Estuve mal al dejarte a ti y a las niñas. Solo quiero una oportunidad para arreglarlo. El murmullo del público se extendió. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Elise se quedó congelada en el escenario, con la pluma temblando en su mano y el rostro pálido. Yo quise salir y arrastrarlo afuera, pero Elise levantó la mano, señalándome que no. Ryan, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Si de verdad lo sientes, te alejarás de mí y de las niñas. No conviertas esto en un espectáculo. El público estalló en aplausos. Ryan no se movió al instante. Se quedó allí, mirándola fijamente, hasta que por fin bajó la cabeza y salió. El vídeo del incidente se volvió viral. Algunos lo defendieron, viéndolo como un padre buscando redención. Pero la mayoría lo condenó, acusándolo de montar un acto para recuperar su reputación. La opinión pública se dividió, y Elise quedó en el centro de un debate encendido. No quería esto, Aaron, me dijo una noche, hundiendo el rostro entre sus manos. Solo quiero proteger a Lily y a Juno. Pero Ryan no se detuvo. Comenzó a enviar regalos al preescolar de las niñas, ositos de peluche, libros para colorear y notas escritas a mano con un inquietante "las quiero". Las maestras llamaron a Elise, preocupadas por la seguridad de las niñas. Elise vivía aterrada. Revisaba las ventanas cada noche y dormía con Lily y Juno en brazos, en lugar de dejarlas en sus cunas. Mi ira crecía. Ryan no solo estaba acosando a Elise, estaba amenazando la paz que tanto nos había costado construir. Basta, dije una mañana, después de que Elise recibiera otro mensaje suyo. Tenemos que acabar con esto. Me puse en contacto con Sara, la abogada que nos había ayudado en la demanda contra nuestros padres. Sara aceptó redactar una orden de alejamiento, citando el acoso de Ryan y el daño psicológico que estaba causando a Elise y a las niñas. Reunimos todas las pruebas, correos, mensajes, el vídeo de la firma de libros y los informes del preescolar sobre los regalos no solicitados. Sara presentó la petición solicitando una orden de restricción de 3 años que prohibiera a Ryan contactar a Elise, Lily o Juno, y que además lo obligara a asistir a terapia psicológica y a un programa de responsabilidad parental. El día de la audiencia me senté al lado de Elise, sintiendo que entrábamos en otra batalla. Ryan apareció con traje, pero ya no tenía el aspecto pulido de antes. Miró a Elise con ojos suplicantes, pero ella no respondió. Sara presentó las pruebas con firmeza, subrayando que las acciones de Ryan no eran arrepentimiento, sino una peligrosa obsesión. El abogado de Ryan alegó que solo intentaba reconectar con sus hijas, pero el juez no se dejó convencer. El fallo llegó tras 2 horas. Ryan tenía prohibido contactar a Elise, Lily o Juno durante 3 años. Además, debía someterse a consejería obligatoria y completar un programa de responsabilidad parental antes de poder solicitar derechos de visita nuevamente. Cuando el mazo del juez golpeó, Elise soltó un suspiro tembloroso y me apretó la mano. «Gracias», murmuró. Ryan salió de la sala sin mirarnos. No sabía si alguna vez cambiaría, pero estaba seguro de que, al menos por los próximos 3 años, Elise y las niñas estarían a salvo. Después de la batalla legal con Ryan, nuestras vidas lentamente encontraron un ritmo, aunque las cicatrices permanecían. Elise, Lily, Juno y yo regresamos al pequeño apartamento, donde el sonido de la lluvia contra las ventanas volvía a sentirse como un viejo amigo. Pero ahora, aquel lugar ya no cargaba con el peso sofocante de antes. Había ligereza, como si hubiéramos sobrevivido a las tormentas más feroces y por fin pudiéramos ver la luz. Elise no se detuvo. Comenzó a escribir una secuela de Refugio de la Tormenta, un nuevo libro titulado La libertad llega cuando ya no necesitas perdón. Esta obra no trataba solo de su camino como madre soltera, sino que relataba las batallas con Ryan, con nuestros padres y, sobre todo, con las dudas dentro de sí misma. Escribió también sobre mí,
sobre cómo permanecía a su lado en cada tempestad, y sobre Lily y Juno, dos pequeñas que crecían rodeadas del amor de una comunidad más grande que la familia biológica. Yo me mantuve en mi papel de siempre, desde las sombras. Leía sus borradores, le daba algunas sugerencias y cuidaba de las niñas cuando Elise necesitaba concentrarse. Pero esta vez ya no necesitaba mi empuje. Había encontrado su propia fuerza. Cuando su segundo libro salió a la luz, el éxito fue inmediato. En pocas semanas llegó a las listas de los más vendidos. Las reseñas lo describían como un manifiesto de resiliencia, y Liz fue invitada a más eventos, desde conferencias de mujeres hasta firmas de libros abarrotadas. Mientras tanto, Lily y Juno, que ya estaban por cumplir 3 años, crecían sanas y radiantes. Les encantaba correr por el parque cerca de casa, donde yo las empujaba en los columpios, riendo mientras Juno intentaba atrapar una mariposa o mientras Lily llenaba la acera de dibujos de colores con tizas. La comunidad de Portland las adoraba, llamándolas las niñas de Elise. Cada vez que las dejaba en el preescolar, veía a los profesores y a otros padres mirarlas con cariño, como si pertenecieran a todo el vecindario. Yo también encontré mi paz. Cada mañana preparaba café, leía cuentos con Lily y Juno o atendía el pequeño jardín del balcón donde cultivaba menta y margaritas. Mi vida ya no era un plano técnico perfecto, pero estaba llena en formas que jamás hubiera imaginado. No volví a contactar a Megan, aunque a veces me preguntaba si sería feliz. Aún así, no me arrepentía. Elise, Lily y Juno eran mi familia, y había tomado la decisión correcta. En una de las firmas de libros de Elise en Portland, me quedé en una esquina observándola conversar con los lectores. Estaba radiante, segura de sí misma, como si su luz ya fuera parte inseparable de ella. Una joven, quizá de poco más de 20 años, se acercó y abrazó a Elise con fuerza, llorando. «Me salvaste la vida», dijo con la voz quebrada. «Tu libro me ayudó a levantarme después de que mi familia me rechazara». Elise la estrechó con ternura, sonriendo. «No fui yo», respondió, buscando mis ojos entre la multitud. «Fue mi hermano». Yo bajé la cabeza, fingiendo acomodar mi camisa, mientras el corazón se me apretaba en el pecho. No necesitaba reflectores ni alabanzas. Pero en ese momento, al ver a Elise mirarme con gratitud, supe que cada sacrificio había valido la pena. Cuando terminó la firma, regresamos al apartamento. Llevaba a Lily y a Juno dormidas sobre mis hombros. Elise se sentó a mi lado en el sofá, apoyando la cabeza en mi hombro como cuando éramos niños. «Aarón», susurró. «Gracias por todo». Sonreí, despeinándole el cabello con cariño. «Duerme, hermanita. Mañana será un nuevo día». Afuera, la lluvia de Portland seguía cayendo. Pero esta vez no sonaba triste. Era un recordatorio de que, sin importar cuántas tormentas llegaran, habíamos aprendido a mantenernos firmes.